Bienvenidos a nuestra charla de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el radioespectrógrafo del radiotelescopio de Santa Cruz. Esto lo imparte Kevin Hernández Jiménez. Kevin es estudiante de la maestría en física de la Universidad de Costa Rica y además es profesor de la Escuela de Física de esta universidad y es parte del proyecto del Radio Observatorio de Santa Cruz, donde trabaja en la construcción y futuro funcionamiento de la antena de 11 metros. Entonces, sin más que decir, los dejo con Kevin. Muchas gracias. Voy para compartir pantalla. Buenas tardes y gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla primero y empezar con la presentación. Bien, ok. Le puse este nombre a la charla, radioespectrógrafo de 100 metros, de 100 MHz a 1 GHz, los oídos del radiotelescopio Santa Cruz. La charla está orientada a hacer una introducción del proceso en que se generan estas señales de radio en el Sol. Quiero aclarar que el radioespectrógrafo y el radiotelescopio Santa Cruz, el objetivo principal es observar al Sol. Entonces, quiero hablar desde los fenómenos físicos vinculados a la emisión en radio en el Sol hasta la enorme variedad de instrumentos con los que podemos observar y algunas ideas ahí, algunos métodos que es importante mencionar. Y después cerrar con el caso del radiotelescopio Santa Cruz como tal. Esta antena que aparece, de hecho, quería... Hay una persona... Disculpen, estaba iniciando. Esta antena, de hecho, que aparece aquí es la antena que va a trabajar en el radiotelescopio. Es una antena de 11 metros que se utilizaba originalmente para telecomunicaciones y trabajar en banda K, que son en frecuencias mayores. Nosotros la vamos a utilizar ahorita por lo menos para este primer instrumento que estamos desarrollando para trabajar en la banda de 100 MHz a 1 GHz. Y bueno, quiero entonces comenzar con esta imagen, con esta diapositiva. Entonces, quiero hablar un poco sobre los fenómenos solares que emiten en radio. Primero voy a presentar el caso de los flares. Son estas, bueno, flares o llamadas solares, creo que se llaman así también. Básicamente, este tipo de fenómeno ocurre cuando se libera de forma súbita mucha radiación electromagnética en una región del Sol. Esto se debe justamente a que el campo magnético acelera las partículas desde la corona solar desde la cromósfera hasta la corona baja, más o menos. ¿Ok? Y entonces, nosotros lo reconocemos porque son fenómenos brillantes, por decirlo de cierta forma. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que tomé de uno de los observatorios, de estos videos que habilita la NASA, es este fenómeno que está ocurriendo aquí en este momento. A veces hay que tener cuidado con no confundirlos con las protuberancias o los filamentos, otro tipo de estructuras que se forman, porque es un fenómeno que ocurre en el orden de minutos, más o menos puede durar este fenómeno de ocurrir. Y la emisión ocurre en todo el espectro electromagnético, desde radio, que es lo que nos interesa, hasta fenómenos, bueno, hasta energías mucho mayores como en gamma y en rayos X. Tiene la particularidad de formarse cerca de manchas solares, que son regiones de mucha actividad, de actividad magnética muy intensa. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí en el medio, esta imagen de acá, que aparece en color naranja, es una imagen en H alfa del Sol, y esta manchilla negra que está ahí, esa es una mancha solar y se ve un flare aquí. De hecho, es un flare de tipo C. Hay una clasificación para este tipo de fenómenos. Si observamos en la imagen de abajo, y de hecho voy a aprovechar para toda esta discusión sobre flares para ir introduciendo esta idea, lo que tenemos es, primero, una imagen en radio. De hecho, este es en 17 GHz, aquí ya casi que es en milimétrico, y otra en 34 GHz. Estos son del observatorio de Noveyama, que es un observatorio de tipo interferómetro, sí, porque es un arreglo de antenas. Y esta otra es captada por el instrumento EIT de la sonda espacial SOHO.
en 195 Armstrongs y en 6,65 Armstrongs, que más o menos es ultravioleta muy intenso, digamos, muy, muy alto ultravioleta. Bien, entonces es el primer tipo de fenómeno físico que quería presentarles. El otro es este de acá, el que está en este GIF que puse acá. Esto es una imagen tomada mediante un coronógrafo y lo que se ve es entonces una emisión de material, una expulsión de material que básicamente está compuesto por muchas partículas cargadas, electrones, protones, trazas de algunos elementos como helio, como hidrógeno, entre otros, y es expulsado al medio interestelar. Bien, entonces estos son los tipos de fenómenos que nosotros podemos o que pueden tener alguna repercusión en la Tierra y por eso los menciono ahorita. Estos flares que venía comentando se consideran en algunas ocasiones que son precursores de estos CMEs, que es esta eyección de material, ¿verdad? Este fenómeno que está vinculado a eyección de material al medio interplanetario. Bien, y bien, bueno, también podemos asociarle una emisión electromagnética importante de energía, ¿verdad? Entonces, ahora que tenemos esta noción, ¿cuáles son los fenómenos físicos como tales que están vinculados a la emisión de radiación electromagnética en todo el espectro electromagnético en realidad, pero nosotros vamos a hablar mucho de radio? Entonces, el primer fenómeno es el de ciclotrón, girosincrotrón y sincrotrón. Esta clasificación de nombres está vinculado básicamente a la energía asociada a la partícula y a la radiación como tal que emite. Entonces, por ejemplo, tenemos esta partícula que aquí aparece en negro y tenemos líneas de campo. Y de hecho, si consideramos la fuerza de Lorentz, que básicamente es la fuerza debido al campo magnético que actúa sobre esta partícula entonces describe una trayectoria que es helicoidal. En esta trayectoria, debido a esta trayectoria que está siguiendo, esta partícula entonces emite radiación electromagnética, que en este caso aquí señalamos como ondas de radio. Y entonces, dependiendo del carácter relativista de esta partícula, es decir, qué tan cerca se mueve de la velocidad de la luz, clasificamos este tipo de radiación en ciclotrón, girosincrotrón y sincrotrón en ese orden, del menos energético al más energético o del más térmico al no térmico, que es el sincrotrón. ¿Para qué nos sirven estudiar o reconocer esta clasificación por energías? Por ejemplo, la radiación de sincrotrón no es tan usual verla en el Sol, emisiones asociadas al Sol, y de hecho se ha registrado, hay unas, se llaman anomalías de terahertz, que son emisiones en estas frecuencias de terahertz asociadas al Sol y se considera radiación de sincrotrón, que es la más relativista. Y las girosincrotrón lo que nos permite es estudiar justamente los flares, como en este caso. Este de acá, en 17 GHz y en 34 GHz, que es una imagen, de nuevo, obtenida por el heliógrafo de Novellama, está asociada entonces a radiación de girosincrotrón. Cuando nos enfocamos en ciclotrón, entonces estamos estudiando más el comportamiento local de regiones activas, regiones magnéticas activas en el Sol. Entonces, eso como para complementar, ¿verdad? Y después, otro de los mecanismos físicos que emiten en radio y que nos interesan es la radiación de frenado, también se le conoce como la radiación de Bremsstrahlung, que básicamente es cuando una partícula cargada cambia su trayectoria debido a la presencia de otra partícula. Por ejemplo, en este caso, esta partícula es atraída por esta misma, pero tal que toma una trayectoria curva y emite radiación en ese proceso, al cambiar entonces su trayectoria. Bien, entonces esos son los mecanismos físicos como tales y estos son los fenómenos que entonces emiten en radio y que, bueno, no solo estos emiten en radio, pero quiero mencionar estos porque podemos detectarlos desde la Tierra y los CMEs pueden tener un efecto importante en la Tierra y hasta en la misma actividad humana. Aquí pongo esta imagen, que de hecho es una imagen compuesta, y es porque en el 2019, diciembre de 2019, entramos al ciclo solar 25 y se pronostica que el pico de actividad solar esté para el 2025. ¿Esto por qué?
porque el Sol tiene periodos de actividad de 11 años. Y entonces, en ese periodo de actividad de 11 años está acotado por dos mínimos y por un máximo central, que es el máximo de actividad solar. Entonces, esta imagen, de hecho, esta fue tomada por este instrumento, el SDO. Esta que fue la línea de hidrógeno 9, es la que toma estas imágenes. ¿Sí? Entonces, aquí a la izquierda tenemos el máximo de actividad, que fue para abril de 2014 más bien. Y la imagen de la derecha fue tomada en el mínimo de actividad solar, que fue en diciembre del 2019, y fue cuando se llegó al consenso observando el comportamiento en los alrededores de tiempo, digamos, del Sol, de que entonces estamos entrando a un nuevo ciclo solar. ¿Qué más quiero mencionar de acá? Creo que, permiso, voy a meter una persona. Entonces creo que por ahora eso. Entonces, ya tenemos la radiación en ondas de radio y consideremos que ahora esta está viajando hacia la Tierra. Ahora vamos más allá, ahora vamos a ver cómo esta radiación puede impactar. Bueno, aquí puse una imagen de la actividad solar. Ven, entonces, por ejemplo, voy a aprovecharlo. Estos picos, por ejemplo, aquí un máximo en 1950 y resto, teníamos un máximo, después ahí se van observando, todos esos picos son máximos de actividad solar y hay una separación de 11 años entre cada uno. Entonces puse esa imagen que es esta la tomé de la página de la NASA, donde estaban comentando justamente esto, de que estábamos entrando al ciclo solar número 25. Bien. Bueno, sí, había olvidado que tenía esta imagen. Quiero comentar la importancia de observar, no solo en radio, sino en otras longitudes de onda. Y esta imagen es clásica. Es una imagen del plano galáctico donde se observan ópticos. Y vean, aquí hay una mancha enorme debido al polvo. Y entonces no podemos básicamente ver qué hay detrás de todo ese polvo. No podemos ver ninguna estructura, ni estrellas, ni nada, ¿verdad? Entonces la importancia de observar en otras longitudes de onda es que podemos entonces tener un panorama más general del universo y de los fenómenos físicos asociados. Por ejemplo, aquí ya pongo esta imagen, que es una imagen entonces igual del plano galáctico, pero en diferentes longitudes de onda. Estas primeras están en radio, estas tres primeras están en radio. Aquí está hidrógeno atómico. Cuando se habla de hidrógeno atómico, estamos hablando de muy probablemente la línea 21 centímetros, de la línea 21 centímetros de hidrógeno, que está asociado a la transición del spin flip del hidrógeno, que es una transición poco probable. Bueno, no voy a mencionar de eso. Y después aquí en radio, ¿verdad? Radio continuo hasta 2.5 GHz, aquí hidrógeno molecular. Aquí estamos observando un infrarrojo. Vemos que todo ese polvo que antes oscurecía ahora emite en infrarrojo cercano, y así sucesivamente hasta llegar a fenómenos más energéticos como los rayos X y los rayos gamma. De hecho, veamos que en el centro, o cerca del centro del plano galáctico, o de la galaxia más bien, tenemos una emisión en rayos gamma que es bastante intensa. Entonces, por eso quería mencionar como la importancia de observar en otras longitudes de onda. Y ahora sí, aquí pongo una imagen valga la redundancia, de imágenes tomadas de la Luna, es esta primera, y del Sol. Estas son en radio, estas imágenes son en radio. De hecho, la de la Luna, estuve investigando y no encontraba en qué frecuencia fue tomada. Fue tomada por Green Bank, pero Green Bank, que es un radiotelescopio que está en Estados Green Bank tiene una de trabajo que es enorme, que va desde el orden de cientos de megahertz hasta los 100 gigahertz. Entonces, de hecho, tiene un montón de instrumentos trabajando en paralelo y hasta hay observatorios alrededor de la misma antena principal que ellos tienen. Entonces, sí, no encontré con qué frecuencia fue tomada esta. Yo diría que es en frecuencias más bajas. Y después, esta otra del Sol, que esta sí fue tomada por VLA, que es otro observatorio que está en Estados Unidos, en Nuevo México. Y esta fue tomada en 1420 megahertz, o lo que es lo mismo 21 centímetros, que es esta emisión debido a la transición de spin flip del hidrógeno que les decía. Básicamente es una transición poco probable, pero como hay tanto hidrógeno en el universo, entonces la observamos, es posible observarla.
Bien. Creo que no lo dije, pero si tienen dudas, no hay problema, preguntan, ¿verdad? Durante la presentación. Ok, voy para pasar. Ok, entonces ahora quiero hablar del impacto solar en la Tierra. Entonces, hice esta clasificación, no sé si será una clasificación estricta. Entonces, la actividad solar, de hecho, tiene un impacto muy, muy importante en la atmósfera. Puede tener un impacto en energía, en las líneas de transmisión eléctrica, por ejemplo, y hasta en las centrales de subestación de energía. Y puede tener un impacto en las telecomunicaciones, tanto para transmitir señales hasta en los mismos instrumentos que están operando en los satélites. ¿Ok? Entonces, bueno, puse estas tres imágenes. Aquí puse la aurora boreal, que de hecho está asociada justamente a estas partículas cargadas que provienen del Sol y son conducidas a través por el campo magnético hacia los polos, colisionan con las moléculas de la atmósfera y estas entonces, debido a transiciones de energía, entre niveles de energía, emiten fotones, que básicamente es esta luz que estamos viendo. Estos colores, este color verde que vemos está asociado, de hecho, ¿a cuál era? El verde está asociado con oxígeno, con colisiones con oxígeno. Y los azules y morados están asociados con nitrógeno molecular, que son los dos gases más abundantes. Y esto ocurre de la troposfera para arriba, cerca de entonces, como los 50 kilómetros para arriba, podría decir. En la ionosfera también podemos, digamos, por la interacción con la ionosfera también se puede producir este tipo de fenómenos. Entonces, ¿cómo puede afectar entonces según estas tres clasificaciones que yo me acabo de inventar? Primero, en la atmósfera. Tiene un impacto muy importante en la ionosfera y en la magnetosfera. Esto es porque las partículas cargadas que vienen del Sol, al colisionar con la magnetosfera, que básicamente es un escudo que nosotros tenemos de todo este contenido energético en partículas y también en radiación electromagnética que proviene del Sol. Eso funciona como un escudo. Pero dependiendo de la orientación del campo magnético, estas partículas entonces pueden penetrar en ciertas capas superiores de la atmósfera. Permiso, hay una pregunta, me parece. Así. Una duda. No entiendo la pregunta. Dice que el tamaño de imagen y definición, o depende de la distancia, se utiliza una frecuencia determinada. No. De hecho, voy para contestar. Nos dice el tamaño de imagen y definición. Eso no, eso está asociado más al instrumento como tal. De hecho, ahí hay muchos parámetros que juegan un rol importante. Creo que ahorita los puedo mencionar. Y sí depende de la distancia de la fuente a la que estamos observando. Pero en realidad la frecuencia a la que nosotros observamos está vinculada a los procesos físicos que ahora mencioné, por ejemplo. Al girosincrotrón, sincrotrón, ciclotrón, al bremsstrahlung, y básicamente a eso es lo que determina la frecuencia de emisión en radio. Y bueno, sí, básicamente para contestar su pregunta, depende del fenómeno físico del que provenga esa radiación. No sé si contesto su pregunta, María Fernanda. Para aprovechar, para fijarme. Ok, entonces, quiero poner aquí un ejemplo. Entonces, les decía que estas partículas pueden penetrar en capas superiores de la atmósfera. Aún así, tienen un efecto importante en la magnetosfera, es decir, perturban el campo magnético de la Tierra, en otras palabras. Estas partículas cargadas que provienen del Sol. Y además pueden afectar la ionosfera. La ionosfera se llama ionosfera porque es esta región de la atmósfera que tiene una composición relativamente alta es porque respecto a otras capas de la atmósfera tiene una alta concentración de iones, electrones, por ejemplo, otras partículas cargadas que están en transición, protones también. Entonces, estas partículas que provienen del Sol afectan la magnetosfera, perturban el campo magnético y además la ionosfera. Ya voy a hablar un poco de eso. De hecho, para poner un ejemplo de
de esta relación que tiene la atmósfera terrestre, en particular la ionosfera, con el Sol y con la actividad solar, quise mencionar sobre esto que se llama variabilidad regular de la ionosfera debido al Sol. A esta variabilidad regular depende de qué, bueno, hay una variabilidad regular que llamamos que es diaria, depende de si es de día o de noche en esa región geográfica, es estacional también de la época del año, es geográfica, depende de la latitud y la longitud y depende del ciclo solar. Entonces voy a darles un ejemplo. La ionosfera se caracteriza justamente por la densidad electrónica. Entonces se definen diferentes capas según la densidad electrónica. Entonces, en este gráfico que tenemos aquí, que tiene un subíndice A, se presenta esta densidad electrónica en función de la altura. Aquí se empieza de 60 porque por ahí anda más o menos donde inicia la ionosfera y llega un poco hasta los 1000, puede pasar en ciertas regiones. No es un límite claro, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que veamos en esta imagen es la densidad electrónica en función del día y la noche y en función de un máximo y un mínimo solar. En un máximo solar, por ejemplo aquí donde dice sunspot maximum, que es esta línea, las líneas sólidas, observamos que la densidad electrónica es máxima, es mayor. Y de hecho, en esta línea que es para el día, observamos que la densidad electrónica es mayor que en mínimos solares, que es la línea frontal. Entonces veamos que hay una dependencia importante de la ionosfera de la actividad solar. Y además, para terminar de ejemplificar esta dependencia geográfica y bueno, y en general de la variabilidad regular de la ionosfera con respecto al Sol, aquí lo que puse es esta imagen que lo que muestra también es el contenido electrónico. De hecho, este TUC tiene un nombre particular, es el contenido electrónico total. Ese contenido electrónico total entonces es una medida justamente de la densidad electrónica, ¿verdad? Y entonces vemos que en esta hora del día en particular, en esta región, la densidad electrónica es mucho mayor y cuando nos alejamos, por ejemplo, aquí en latitud 10, ahí más o menos por donde estamos nosotros, se vuelve mínima. Y bueno, aquí están estas regiones que probablemente el Sol no está incidiendo. Entonces vemos que hay una dependencia directa de la atmósfera, ionosfera y magnetosfera de la actividad solar. Pero esto es variabilidad regular. Hay un tipo de variabilidad que se le llama la variabilidad irregular y que entonces puede crear, por ejemplo, regiones de muchísima densidad electrónica que antes no, o que en condiciones normales no existen en la ionosfera. Y también puede hacer más difusa la transición entre capas y bueno, eso es todo un tema, ¿verdad? Pero bueno, voy a comentar sobre eso más adelante, creo que en las siguientes dos imágenes. Bien, para ver qué pasa esto. Ok, entonces, ¿cuál puede ser el impacto de la actividad solar de los CMEs en la Tierra? Entonces aquí puse estas imágenes para explicarlo. El hecho de que los CMEs puedan perturbar el campo magnético terrestre, es decir, hay una variación temporal del campo magnético terrestre debido, y que es importante, debido a la incidencia de este montón de partículas cargadas sobre la Tierra. Al variar ese campo por ley de inducción electromagnética, entonces se generan corrientes eléctricas. Y estas corrientes eléctricas se generan o tienen un impacto, o más bien, mejor dicho, las podemos percibir a nivel del suelo. Estas corrientes eléctricas se les llaman GIC, que significan corrientes inducidas geomagnéticas, pero bueno, por las siglas en inglés. Estas corrientes inducidas geomagnéticas pueden propagarse a través de conductores. Por ejemplo, las líneas de transmisión eléctrica, por ejemplo, las tuberías para transportar petróleo o gas, etcétera, y hasta por las vías del tren. ¿Qué es el asunto? Que estas corrientes pueden ser relativamente bajas en comparación con las corrientes eléctricas que van por las líneas de transmisión eléctrica. Pero en los procesos de transformación, de aumentar, por ejemplo,
que eso es normal en todo sistema de transmisión eléctrica, de aumentar el voltaje o la tensión eléctrica de un valor a otro, estas señales, estas G y C también son amplificadas. Y entonces pueden afectar hasta dañar los transformadores y las líneas de transmisión, porque son amplificadas en este proceso de transformación. Y también pueden producir un fenómeno que se llama saturación de medio ciclo, que básicamente es, meten un offset en la señal de corriente alterna y entonces eh, puede generar problemas en el proceso de transmisión y en otras etapas de, de toda esta red eléctrica. Lo que sí quiero mencionar es que esto es tan importante que estos transformadores que se utilizan en las plantas de subestación tienen una norma o se establece cuánta G y C pueden tolerar. De hecho, se diseñan en función de eso y hay que considerar también hasta la latitud, sí, la latitud y longitud, porque dependiendo de la intensidad del campo en ciertas regiones y otros factores. De hecho, para eso puse esta imagen de aquí al lado. Esto es un evento que ocurrió en 1989 en Quebec, Canadá, que es clásico, es de esos que siempre que hay que mencionar. Y que, de hecho, por una tormenta solar, por un CME, entonces se quemó uno de los transformadores de la planta que alimentaba la ciudad de Quebec y se dejó por no sé cuántas horas, creo que fueron como 9 a 10 horas, inhabilitado el sistema eléctrico y afectó como a 6 y resto millones de personas. Es algo que sí tiene un impacto importante en la actividad humana y por lo menos es algo que se tiene que considerar en el diseño de sistemas eléctricos. En las tuberías estas para transportar gas natural y estos combustibles fósiles, esto también tiene un impacto muy importante. Y es porque en estos sistemas de tuberías lo que se utiliza es algo que se llaman, ¿cómo se llaman? Cátodos de sacrificio, ánodos de sacrificio. Al utilizar ánodos de sacrificio es para que las tuberías no se oxiden o no se oxiden con tanta rapidez. Eso se le llama protección catódica, de hecho. Entonces, estas GIC pueden tener o pueden dañar o pueden reducir el efecto de la protección catódica y entonces también compromete este tipo de sistemas. De hecho, bueno, quería poner aquí un código QR también, pues, era sobre un paper muy interesante y muy reciente sobre bueno, donde se evalúa justamente eso y una propuesta para contrarrestar. Pero bueno, y si no lo puedo pasar. ¿no? Y en general, bueno, esta imagen es general también. En general, los CMEs y los eventos solares pueden afectar las telecomunicaciones y los sistemas satelitales. ¿Por qué? Primero, nosotros utilizamos la ionosfera para transmitir señales de radio, para transmitir señales GPS o como medio de propagación de las señales GPS. Si la ionosfera se ve afectada por la actividad solar, esto significa que estas comunicaciones se van a ver afectadas. Por ejemplo, en este fenómeno que se llama centelleo de la señal GPS, que básicamente, bueno, primero puede dejar inhabilitado un CME hasta la comunicación por GPS o también puede afectar la precisión con la que se determina una posición. Básicamente es por esta perturbación en la ionosfera, en la composición electrónica o en la distribución electrónica dentro de la ionosfera. Puede afectar la radiación en aviones, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional también puede tener efecto. Las partículas cargadas pueden dañar la electrónica de los satélites, etcétera. De hecho, los efectos sí son varios. Creo que es todo un tema. Bien, voy a continuar. Entonces, ya que hablamos de este efecto que pueden tener la actividad solar en la Tierra, ahora quiero mencionar primero las observaciones de sol en radio terrestres. ¿Cómo podemos observar en radio el sol y bueno, y el universo? Creo que voy a mencionar algunas cuestiones ahí, pero nos interesa más el sol. Me interesa ahorita hablar más sobre el sol. Entonces, estos telescopios, estas imágenes que aparecen aquí, este primero es, de hecho, es Green Bank, que tiene un diámetro de 100 metros. Es un telescopio que tiene 100 metros y que es totalmente orientable. De hecho, se rota aquí, si ven aquí abajo hay una pista sobre la que gira y también el plato se puede dirigir.
Este que está aquí al lado se llama Ratan 600, queda en Rusia. Creo que está en fase, estaban haciéndole como un upgrade, no estoy seguro. Y tiene 600 metros de diámetro efectivo para observar. Y este otro que es el clásico VLA, ¿verdad? Estas son las antenas de VLA que trabaja por interferometría, son como 27 antenas creo que con las que trabajan. Y este sí trabaja, de hecho cada una de estas antenas tiene instrumentos operando sobre ellos. Y trabaja con de 1 GHz hasta los 50 GHz. Entonces, observar en radio es todo un tema, porque el rango de frecuencias en el que estamos observando puede variar hasta en 6 y 7 órdenes de magnitud. Nosotros podemos observar desde el orden de 50 kilohertz, megahertz, desde el orden de apenas unas decenas de megahertz, hasta el orden de 100 gigahertz o más. Entonces notemos que ahí hay mucha diferencia en ese rango. Y eso implica entonces que la tecnología asociada que se desarrolla para poder observar en radio sea muy diferente entre bajas frecuencias y altas frecuencias. En bajas frecuencias, por ejemplo, podemos trabajar con líneas coaxiales, así tal cual estos cables que nosotros utilizamos para conectar al tele, eso es un cable coaxial. Podemos utilizar de esos, obviamente si están compensados en impedancia. Y podemos también tener sistemas como guías de onda, que estos sistemas de guías de onda se combinan con métodos que se llaman heterodinaje, que es para bajar frecuencia y ahora sí poder trabajar en electrónica, con métodos puramente electrónicos o ajusto-ópticos también. Bien, o sea, la idea de esto es que la tecnología asociada a este tipo de observaciones varía muchísimo según el orden el rango de frecuencias en el que estemos observando. De hecho, también estas técnicas de observación se combinan con métodos criogénicos para disminuir ruido, para que entonces el ruido debido a fuentes térmicas no afecte tanto en las observaciones. Y aquí también hay otro montón de instrumentos que trabajan de esa forma. De hecho, aquí Green Bank es uno. Y bueno, ahí que anda Nelly, que ella tiene mucha experiencia en este telescopio. El GTM también trabaja con sistemas criogénicos. Y bueno, ahí sí depende. Depende del rango y los propósitos, depende de muchos factores. Entonces aquí puse otros observatorios terrestres, no necesariamente todos trabajan con sol, eso sí quiero aclarar. Este es VLA, que no sé por qué estaba en esta configuración. Ellos forman una estructura en forma de Y para observar. Ahí no sé por qué, quién sabe qué estaban probando. Este otro que se llama LOFAR, que nació como un proyecto en Holanda y ahora son 8 o 9 países que forman parte de este tipo de red de observatorios. Es un observatorio, o bueno, sí, como tal, es un observatorio de tipo modular. Y de hecho, en el 2017 eran los eventos que quería comentarles de este LOFAR, que me parece interesante. En el 2017 observaron un pulsar que es el más lento que se ha observado, que es una estrella moribunda que está dando vueltas, está dando una vuelta cada 23.5 segundos. Es muy, muy lento la tasa de giro. De hecho, de las más rápidas que se ha observado son de 700 vueltas por segundo. Entonces, esto se detectó en este observatorio. Y esta imagen que aparece ahí de un rayo cayendo sobre el observatorio, efectivamente es eso. Estaban cayendo una consecución ahí de rayos en una tormenta eléctrica en el observatorio. Y como dato curioso, para el 2022 van a lanzar la configuración modular 2.0. Es algo que, bueno, que a mí me interesa. No sé si se podría implementar aquí en el país. Este otro observatorio, que de hecho es parte de la red de VLA, de hecho aquí al fondo se ven las antenas de VLA. Este se llama Long Wavelength Array y bueno, este tiene otro observatorio hermano que está ubicado en el Valle de Owens, en California. Y este otro, que es un observatorio bastante nuevo, probablemente ellos tenían protección para este tipo de situaciones. Siempre se implementan. Aún así, ¿cuál fue el instrumento que estaba? El observatorio solar de Green Bank fue dañado en una tormenta eléctrica, a pesar de que tenían protección contra tormentas. Y de hecho no está operando desde 2012, en 2015 como que lo habilitaron un momento y ahora quieren volverlo a sacar con una nueva instrumentación.
el Observatorio Solar de Green Bank, que está ahí a la par al lado de este telescopio que ahora les mencioné. Bueno, y este otro observatorio que se llama SHIME, que queda en Canadá, que, bueno, este es muy interesante. Es un observatorio que tiene un rango de observación de 200 grados. Eso es importante porque lo que se quiere es utilizar este observatorio como tal para observar bursts en radio, es decir, emisiones en radio de muy, muy alta velocidad, del orden de milisegundos. Observa, de hecho, en 400 a 800 megahertz, y desde que arrancó y a mediados del 2020 se habían documentado más de 1000 eventos de estos, se llaman fast bursts, que son emisiones en radio del orden de milisegundos. Son emisiones muy, muy rápidas y que no se habían podido detectar, y hasta ahorita se están detectando gracias a este observatorio. Quiero que observen también la diferencia modular de cada una de esas antenas. Estos son platos parabólicos, estos son unos arreglos dipolares, de la imagen inferior. Estos son unas placas que, bueno, sinceramente no sé cómo están diseñadas cada una de esas placas. Y este de SHIME, que tiene esta estructura en forma de paneles. Y aquí está el foco primario a lo largo de todo un eje principal, que me parece muy curioso como lo diseñaron. Bien. Voy para pasarle de. Ok, ahora sí. Hablemos de los observatorios solares de plato único parabólico, que eso es para ir ya aterrizando al observatorio Santa Cruz. Entonces, estos son 4 observatorios que trabajan utilizando esta técnica, por si decirle, podemos decir así, y que también tienen implementados instrumentos de tipo espectrógrafo, que también ya voy a mencionar a qué me refiero con eso. Entonces, el primero de ellos es Orfes, que vemos que esto es una antena. De hecho, que esa antena tiene 5 metros de diámetro. ¿Qué mide este telescopio? Mide intensidad de las ondas de radio que llegan y además polarización, es decir, en qué dirección oscila el campo eléctrico que está siendo captado por esta antena. Aquí vienen los tiempos de observación. Ya voy a señalarles qué es la importancia de esto, de observar los tiempos de observación. Y este es el rango de frecuencias en que trabajamos. ¿Okay? Les mencioné que el Observatorio de Santa Cruz queremos diseñarlo para que trabaje de 100 a 1000 MHz. Notemos que esto está muy cercano en banda a lo que nosotros estamos desarrollando. No sé si pueden apreciar en la imagen que aquí en el foco primario del plato, es decir, aquí donde estoy señalando con el mouse, no sé si también ven el mouse, lo que hay es una antena de tipo logarítmica, antena tipo log, como las antenas que se utilizaban antes para captar señales de televisión. Entonces ahorita también voy a mencionar algo sobre esto. El siguiente, Orfes está en Francia, este no lo mencioné. Se llama Artemis 4, que está en Grecia. Utiliza, eso es la forma en que diseñaron esto. Utilizaron igual una antena parabólica, igual en malla. Esto es en malla también. Colocan igual 2 antenas tipo log perpendiculares entre sí para poder determinar polarización. Pero aparte colocan una antena estacionaria que tiene forma de U invertida, que es esta antena de acá. Entonces, esta de U invertida trabaja en frecuencia de 20 MHz a 650, esa trabaja hasta 110, la U invertida, y el resto de la banda, es decir, de 110 a 650 MHz, se complementa con el plato parabólico. Datos adicionales, tiene 7 metros, esta de U invertida es estacionaria, esa no se puede dirigir, esta sí se puede dirigir, y operan 2 instrumentos que miden intensidad y polarización. Estos 2 instrumentos, de hecho, son 2 espectrógrafos que en un rato voy a mencionar cómo es que hacen para trabajar. Y aquí puse la ubicación de ese observatorio en el globo terráqueo. Después, el observatorio de Jiménez. Este está situado en Bélgica. Observan este rango de frecuencias. Veamos que es un muy amplio ancho de banda con el que trabajan. Tiene un plato de 6 metros. Y estos son los 3 instrumentos con los que trabajan. Calisto, que es el más viejo de ellos, que de hecho es un tipo espectrógrafo como tipo modular que fue diseñado hace muchos años por la Universidad de Zúrich. Este es como el más
desactualizado. Los otros dos son ARCAS y el HSRS, que son instrumentos basados en SDR, que diga. En un momento voy a mencionar qué es eso. Y aquí ven los tiempos de observación. Esto es muy curioso porque uno de estos instrumentos, que es HSRS, no está localizado en el foco primario, simplemente es una antena tipo LOC montada a uno de los costados del plato parabólico y se mueve con el plato parabólico. En otras palabras, la señal que el plato parabólico refleja en el foco primario no es captada por HRS. Este tiene una antena independiente para trabajar. Y después el observatorio de Yunnan, que es este, que de hecho esto es solo uno de los radiotelescopios justamente ahí en Yunnan. Ellos tienen uno que observan en banda métrica y otro en decimétrica. De hecho aquí las puse, esa separación en banda, de 625 a 800 y en 975 hasta 1500, que es la decimétrica. Y ok, y esta otra banda, que es una banda complementaria, que me parece que la meten también, que la meten con otro instrumento. Ya eso voy a mencionar. Después, ellos tienen dos platos parabólicos, uno de 10 metros, que es este, que es de malla, y uno de 11 metros, que es una superficie sólida como la que nosotros vamos a tener, como la que tenemos, de hecho. Trabaja igual intensidad y polarización, y tienen 3 instrumentos trabajando ahí. Y noten el tiempo de observación. Esto del tiempo de observación, ahora sí, ¿por qué lo menciono? Porque ahí es donde viene la importancia del radioobservatorio Santa Cruz. Nosotros estamos observando en latitudes y en longitudes en las que no se trabajan y en tiempos de observación que no son abarcados por estos instrumentos. De hecho, estos instrumentos de acá trabajan como una red. Ahí falta meter otros, los observatorios de Australia, Colgora, faltan otros. Creo que hay uno de India que es un arreglo bipolar que también ahora se metió. Hay otros ahí. Entonces, ahora sí, quiero mencionar que son muy grandes rasgos lo que son los radioespectrógrafos. Entonces, aquí como métodos puse técnicas que se pueden utilizar para obtener un espectro. ¿Qué es lo que estamos obteniendo? Noten que en toda esta charla yo he hablado de frecuencias. Nosotros lo que queremos ver es la intensidad de cada una de las frecuencias que podemos captar en un rango de banda. Por ejemplo, este es un esquema del observatorio, de cómo trabaja el observatorio de Artemis 4 en Grecia. Y entonces el ancho de banda me refiero a estos que van desde 20 MHz hasta los 650 MHz. Bien, esta intensidad a través de un procesamiento que se está haciendo cuando se capta la señal, obtenemos entonces intensidad en forma de tensión aquí de voltaje. Por ejemplo, 5 volts ahí, en esta imagen que es ilustrativa. De hecho, también la tomé de esto justamente el observatorio de Artemis 4. Entonces, quiero ir mencionando las siguientes ideas. Cuando yo digo que un radioespectrógrafo está basado en SDR, es que hay un procesamiento de la señal mínimo en hardware. Entonces, tal vez aplicamos, un LNA, que yo creo que es básico, un filtro ahí que puede ser bastante flexible en banda. Por supuesto, hay una conversión a digital. ¿Qué es una conversión en digital? Este espectro que tenemos aquí no se puede trabajar así tal cual en la computadora. Cuando se tiene que trabajar con este espectro, lo que se tiene que hacer es un procesamiento digital, que básicamente es, yo tengo un montón de cajitas separadas en cierta distancia, por ejemplo, una cajita que va desde 20 MHz a 25 MHz, y veo a ver cuál es, si tengo una frecuencia de 22 MHz, llego y la meto ahí, y así voy haciendo eso, y así reconstruyo entonces el espectro de forma discreta. Lo ven como este montón de picos que tenemos en este espectro que se digitalizó. A muy grandes rasgos, esto es el procesamiento digital, y eso es lo que entonces se hace con las señales siempre que tenemos señales análogas se hace eso, y necesitamos trabajarlas en una computadora. Entonces, cuando yo digo SDR, es justamente eso. Tenemos amplificación, un filtrado que puede ser no muy estricto, digitalización, que es esto que les decía hace un rato, de pasar del continuo al discreto, y después el principal procesamiento de la señal,
es llevado mediante software, mediante un montón de métodos matemáticos. Ahí se puede, la lista es muy grande en realidad. De hecho, últimamente, ahora que estaba en un curso de radares, el Observatorio Tucumán en Argentina, ellos están utilizando Machine Learning justamente hasta como técnicas, digamos, para interpretar y filtrar y trabajar en señales. Otras técnicas que son como más usuales es como por análisis por componentes, eh, transformada rápida de Fourier, que es esta FSP que viene aquí. Esa es como clásica, esa es una técnica que siempre se utiliza, bueno, muy, muy usual de trabajar, entre otros. Bien, quiero que notemos en este esquema que es un diagrama de bloques, de cómo es el proceso que sigue la señal una vez que es captada por las antenas. Quiero que notemos en esta parte de acá, que dice Acousto-Optic Frequency Analyzer. Estos espectrómetros son comunes, de hecho tienen la ventaja de que tienen respuestas en tiempo muy, muy rápidas, sensibilidades en frecuencia también, o sea, tienen muchísimas ventajas. Esto lo que utilizan es el efecto acústico y me parece interesante mencionarlo porque puede enriquecer un poco esta discusión. El efecto acústico es lo siguiente. Nosotros tenemos la señal que captamos. Aquí recibe un tratamiento ahí que es por amplificación y filtrado. Amplificación es que queremos señales más intensas y filtrado es que seleccionamos solo ciertas frecuencias que nos interesan. Entonces, ya que tenemos eso, esa señal la inyectamos a un piezoeléctrico. Un piezoeléctrico es, como dice esta imagen, un transductor. Entonces, este piezoeléctrico va a empezar a vibrar según la señal que yo le estoy inyectando. Y entonces empieza a vibrar. Lo ponemos en contacto con un cristal, en este caso un cristal de cuarzo. Ese cristal de cuarzo, entonces, que es transparente a la radiación visible, va a tener una onda sonora propagándose a través de hecho le llamamos, bueno, ahorita mencionamos, tenemos una onda sonora propagándose a través de él. Esta onda sonora que se propaga en este medio, lo que hace es variar el índice de refracción de este medio. Entonces, yo utilizo un láser que atraviesa este cristal de cuarzo y debido a esa variación en el índice de refracción, la trayectoria de ese láser se va a ver afectada, justamente como se señala aquí. Entonces, todo esto se calibra para que incida el láser luego de que su trayectoria se vea afectada por el cristal, por las vibraciones del cristal de cuarzo, es captado por algo que se llaman CFDs, que son básicamente, bueno, utilizan efectos fotoeléctricos, pero lo que básicamente son sensores de fotones, captan fotones, es decir, luz, y responden con señales eléctricas en función de eso. Entonces, este arreglo de CFDs, según en cuál CFD pegue, yo voy teniendo entonces a qué frecuencia o a qué intervalo de frecuencia correspondía. Y entonces eso lo utilizamos justamente para esto, para obtener entonces un espectro, que era esta imagen aquí. Si la CFD lo captó, la del más extremo, puede que llegue y obtenga este pico de acá, y así sucesivamente. Bien, a esto se le llaman espectrómetros acústico-ópticos. Y de hecho, a la pseudopartícula asociada a este proceso de transmisión del láser a través de este medio en el que hay ondas mecánicas oscilando, se le llaman, estos no son polarones, siempre se me enreda el nombre, fonones se le llaman. Bien, y por último puse aquí esta palabra que bueno, estas siglas que es FPGA. Eso es algo que se está utilizando muchísimo. Y de hecho, podemos decir que el SDR es de cierta forma un tipo de FPGA. O sea, que SDR es una forma de aplicar, o se puede aplicar en un FPGA, mejor dicho. Entonces, lo que estamos haciendo o lo que se hace con un FPGA es
es esta, o qué es un FPGA para ordenar las ideas. Es este ordenador muy, muy especializado con el que podemos justamente trabajar con eh, con esta cantidad de datos abrumadora que estamos captando del Sol en este caso. Es un procesador y se tiene que programar en función de lo que se quiere. Y no es exclusiva para radioespectrógrafos, pero es muy usual. Y de hecho, unos muy famosos son las placas Roche 1 y Roche 2, que es la última, y bueno, hay otras ahí, este, que son que son de tipo open source. Entonces, podemos desarrollar radioespectrógrafos de forma más simple, más económica, considerando estas placas que de hecho son desarrolladas por Federico Casco, que es de la Universidad de Berkeley. Ahí se puede, de hecho en internet se puede buscar toda esa información y si quisieran desarrollar uno, pueden hacerlo, solo se tienen que comprar el. Y bien, entonces esa es la idea general con los radioespectrógrafos que quería mencionar. Ahí bueno, esta imagen que tenemos. Entonces ahora sí, quiero ir hacia la detección de eventos. ¿Qué es lo que obtenemos con un radioespectrógrafo? Estas imágenes que tenemos aquí. Eso es lo que se obtiene. Entonces, noten que de hecho son espectros dinámicos. Lo que estamos obteniendo es, en el eje vertical tenemos frecuencia. Este instrumento, por ejemplo, trabajaba desde 18 MHz hasta los 180 MHz. Y lo que tenemos entonces es estas coloraciones que son como en amarillos, son las más intensas, y las azules son las menos intensas. Y entonces lo que estamos es obteniendo el espectro en tiempo, porque noten que el eje X es tiempo, el espectro en tiempo de las señales captadas. A esto estas señales captadas se clasifican en tipos de eventos y es justamente por las estructuras en los espectros dinámicos que tienen. Por ejemplo, este primer espectro es una combinación de un evento tipo 1 con evento tipo 2. De hecho, el evento tipo 1 domina en este espectro. El evento tipo 1 es este de aquí arriba, que tiene una banda más angosta y que es dominante, digamos, es mucho más, bueno, es más intenso, mucho más, ¿no? Que el evento tipo 3, que son este montón de lineecillas que tenemos aquí. De hecho, ambos eventos pueden ser de corta, bueno, el evento tipo 1 es característico que sea de corta duración, pero este evento tipo 3 también puede ser de corta duración y lo vemos aquí presente. Entonces hay una mezcla de estos eventos de bioactividad solar, que son captados por este instrumento en particular. Y después este otro espectro dinámico que tenemos aquí a la derecha, esto es muy interesante, es un evento tipo 2. Los eventos tipo 2 son menos frecuentes que los eventos tipo 3 y 1. De hecho, aquí estas líneas verticales que aparecen en esta parte de acá y en esta parte de acá, es que este evento tipo 2 fue precedido por eventos tipo 3. Y después obtenemos estos barridos, este de acá y este de acá. Noten que son como bandas, por decirlo así, paralelas. Entonces tenemos un barrido en frecuencia y tenemos dos bandas paralelas. Y es de hecho porque entonces tenemos el modo fundamental y uno de los armónicos asociados a cierta frecuencia. Entonces, por ejemplo, este evento en particular, no sé por qué se esconde con el modo fundamental es este de acá, en más baja frecuencia. Y entonces estos de aquí arriba es el armónico justamente. Esto decimos que está ahí un split entre el modo fundamental y el armónico asociado. ¿Okay? Y esto no es tan frecuente de captar. Y entonces esto es como el objetivo, poder observar esto. Es importante estas observaciones porque en eventos solares y principalmente en tormentas solares, la radiación electromagnética es lo primero que llega a la Tierra. Recordemos que tarda más o menos 8 minutos en llegar la radiación electromagnética a la Tierra. Y entonces, las partículas cargadas que pueden venir, no siempre sucede, pero pueden venir del Sol, tardan más tiempo, del orden de minutos, por ejemplo, vi uno muy, muy rápido que fue muy energético, que fue de 15 minutos, que tardó 15 minutos, aún así fue más lento que la misma radiación electromagnética, evidentemente. Y hasta tiempos que pueden llegar en horas, varias decenas de minutos, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es importante poder realizar este tipo de observaciones. Es parte de toda esta idea de clima espacial
que conlleva una red de instrumentos en tierra y algunos instrumentos también a bordo de satélites. Para complementar la idea, creo que... Ok, no, voy a mencionarlo. Voy a ver si tengo una pregunta por acá. Bien, entonces, quiero cerrar ahora sí, y cerrando con esta idea de Santa Cruz en resumen. La idea del telescopio de Santa Cruz es que trabaje con dos instrumentos. El primero va a ser un espectrógrafo y también se está diseñando para trabajar, bueno, para medir los parámetros de Stokes. Los parámetros de Stokes están vinculados a polarización de la radiación que como les mencioné hace un rato, con estos, cuando se ponen los arreglos dipolares perpendiculares. Este es el rango de frecuencias en el que vamos a trabajar y esta es la antena. Obviamente, ambos instrumentos van a trabajar en la misma antena, entonces sucedido en un plato de 11 metros que tiene sobre una montura de tipo ecuatorial. Y hay un detector de alta frecuencia que se va a poner, que va a trabajar a 9 GHz, que este detector, el principal objetivo de este detector, es que colabore para un proyecto que se llama BLBI, que es la iniciativa iberoamericana para, para generar un interferómetro local aquí en la región de Iberoamérica. De hecho, el proyecto ROSAC ya forma parte de este grupo y hay varios países participando, México, Costa Rica, en el sur está Bolivia, me parece, Chile, me parece, hay otros países que participan, si se me escapa alguno. Entonces, este detector de alta frecuencia tiene ese principal propósito. ¿Y cuáles son los próximos pasos para este proyecto? Bueno, hay que hacer un estudio de la superficie de nuestro plato. Eso es algo muy importante y que a veces se pasa por alto. Por ejemplo, en la antena que nosotros teníamos pasada, que era esta, en el 2018 se hizo un estudio de la superficie. Esta antena medía 10 metros y en el estudio de la superficie se determinó que no era apropiada para el tipo de observaciones que queríamos hacer. Esto fue llevado por fue llevado por el laboratorio de superficies esféricas, de hecho, del INAOE. Y ahora es necesario hacer esto en esta antena de 11 metros. Es necesario completar el diseño del front-end y el back-end, pero bueno, estas partes hay unos resultados previos, pero eso no lo puedo mostrar ahorita. Y para ver la antena tipo LOC que va a ir en el foco primario de esta antena de 11 metros, este es el diseño. No voy a poner la respuesta en frecuencia, pero es una antena tipo LOC de 24 elementos con longitudes muy particulares según la frecuencia que se quiere captar. Y bueno, con eso quería cerrar. Aquí les puse mi correo por si tienen dudas o comentarios o algún interés en el proyecto en particular. Y bueno, de nuevo les agradezco por la invitación. No sé si hay algo que quieran comentar. Muchas gracias, Kevin. No sé si hay alguna pregunta. Pueden ponerla en el chat o activar su micrófono. Entonces, creo que estamos. Sí, creo que todo quedó muy claro. Ok. Bien, muchas gracias. Y gracias a todos por venir a la charla, por participar. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias.